Lo sientes, ¿verdad? Esa silenciosa inquietud cuando algo sagrado empieza a sentirse preparado. No todas las iglesias que proclaman el nombre de Dios siguen los pasos de Cristo. Tras púlpitos y sonrisas perfectas, hay sistemas, revestidos de santidad, que distorsionan la verdad, manipulan la fe y fracturan almas. Esto no es solo una religión desviada, es un engaño espiritual disfrazado de luz. Si estás aquí, es porque algo en ti busca más: la verdad, la claridad. Así que aprovecha este momento. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que escucharás hoy podría desafiar todo lo que creías saber. Y en los próximos días profundizaremos aún más. Quédate conmigo. El velo está a punto de rasgarse. No todo lo que brilla desde un púlpito lleva la luz de Cristo. Algunas iglesias no predican la salvación, la venden. Imagina entrar a un templo buscando la gracia y salir cargando la culpa como un peso atado al alma. Estos son los santuarios donde la fe es una transacción, donde las bendiciones tienen un precio y donde la desesperación es solo otra oportunidad de lucro. Quienes entran con lágrimas terminan con los bolsillos vacíos, no con paz. No es el evangelio de Jesús. Están predicando el evangelio de la avaricia. Lo has visto. Promesas de sanación, de progreso económico, de cambios milagrosos, si tan solo das lo suficiente. Más ofrendas, más milagros, menos dar, menos amor de Dios. Esa es la mentira. Se aprovecha de los quebrantados, los enfermos, los desempleados, los padres que luchan por alimentar a sus hijos. A estas almas se les dice que su milagro está tras un muro de pago. Y cuando no llega, creen que Dios los ignoró. Pero no fue Dios quien les falló. Fue un sistema creado por el hombre que puso precio a las oraciones. Lo que hace que este abuso espiritual sea tan peligroso es que se presenta con la esperanza como un rostro. El predicador cita las Escrituras. El edificio brilla con luces. Hay música que conmueve y testimonios de personas que lo dieron todo y lo obtuvieron todo. Pero tras la cortina, hay una máquina, una que convierte el dolor en ganancias, una que distorsiona la imagen de un padre amoroso en un banquero cósmico esperando tu depósito. Esto no es adoración, es extorsión espiritual. Jesús volteó las mesas de los cambistas en el templo. No pidió monedas para sanar a los ciegos. Nunca condicionó los milagros. Dio con generosidad, porque eso es lo que hace el amor. Y cuando empiezas a creer que necesitas comprar tu lugar en la gracia de Dios, te han vendido un evangelio falso. No caigas en la trampa. El verdadero amor no cobra. La verdadera salvación no cobra. El reino de Dios no está a la venta. ¿Cuántos se han alejado de la fe, convencidos de que no eran dignos porque no podían dar lo suficiente? ¿Cuántos se quedaron en silencio, avergonzados de no poder donar como los demás? Y nadie les dijo la verdad. Dios no está revisando su cuenta bancaria. Está escuchando su corazón. Si alguna vez te ha lastimado este tipo de sistema, recuerda esto. No fue tu falta de generosidad lo que falló. Fue su falta de verdad. Lo más desgarrador, la gente deja esas iglesias no solo arruinada, sino espiritualmente vacía. Creen que le fallaron a Dios, cuando en realidad, quienes decían hablar por Él, les fallaron. Pero la misericordia de Dios es más grande que cualquier falsa doctrina. Y si estás leyendo esto, quizás este sea tu momento de regresar, no a la religión, sino a una relación, a la gracia, al evangelio que Jesús realmente predicó. Si alguna vez has sentido que algo andaba mal, pero no podías identificarlo, confía en tu espíritu. La verdad reconoce la verdad. Y en el fondo, sabías que no era así. El verdadero evangelio sigue vivo. No vive en altares de oro, sino en corazones quebrantados y dispuestos. Regresa a eso. Y si esto te resuena, no lo dejes pasar. Comparte este video. Suscríbete. Abramos los ojos, una verdad a la vez. Hay un movimiento que parece santo, habla con santidad, y sin embargo enseña algo radicalmente diferente de lo que enseñó Jesús. Imagina una religión que dice que Dios una vez fue solo un hombre, y que tú también podrías convertirte en un Dios. Suena empoderador, casi noble, pero ese no es el evangelio.
Es idolatría disfrazada. Esta es la doctrina que predica la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y si escuchas con atención, percibirás un cambio sutil, pero fatal. Dios ya no es supremo. Está solo un paso por delante de ti en la escalera espiritual. El peligro aquí no reside en la bondad de sus miembros, ni en la belleza de sus templos. Está en la idea de que podemos evolucionar hacia la divinidad, que de alguna manera, la salvación es un proyecto de superación personal, no una rendición. Esa verdad puede mejorarse con nuevas revelaciones y reescribirse con escrituras adicionales. No solo predican la Biblia, sino que añaden libros, capa tras capa, cada una, transformando suavemente el Evangelio en algo irreconocible. Isaías lo dijo claramente: antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Pero esta doctrina sugiere lo contrario. Insta a la gente a esforzarse por alcanzar la divinidad, en lugar de confiar en la misericordia de Dios, a subir una escalera en lugar de arrodillarse ante la cruz. Y cuando se elimina la santidad de Dios, se elimina el asombro. Cuando lo rebajamos a nuestro nivel, perdemos el poder de lo que significó para Él descender por nosotros. El Jesús que predican no es el Jesús de las Escrituras. Se convierte en una figura dentro de un sistema más amplio de rituales y rangos, de templos y reglas. No solo necesitas fe, necesitas listas de verificación, entrevistas de valía, prendas especiales, ceremonias secretas. La cruz ya no basta. La gracia ya no es gratuita. Tienes que ganarte la vida. Y si alguna vez has estado atrapado en esa mentalidad, lo sabes. Es una carga que nadie puede llevar. Al principio, es atractivo. Misioneros impecables, sonrisas cálidas, un sentido de orden y familia. Pero debajo de eso, yace una teología que desplaza el enfoque de Cristo al esfuerzo humano. Y cuando la salvación se convierte en rendimiento, el miedo se arraiga. ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿He hecho lo suficiente? ¿Me gané mi lugar? El Evangelio se convierte en una competencia, no en un regalo. Y en el momento en que lo hace, deja de ser Evangelio. Dios no es un concepto que dominar, es un Salvador en quien confiar. Y cuando Jesús dijo, consumado es, no dejó espacio para requisitos adicionales. No hay nada más que añadir, ningún libro nuevo, ninguna clave secreta, solo fe en aquel que murió y resucitó. Todo lo demás es ruido. Y cuanto más lo persigues, más te alejas de la gracia. Si esto te ha abierto los ojos, no te quedes callado. Comenta abajo. Cuéntanos si esta fue tu experiencia. Tu historia importa y podría ayudar a alguien más a escapar de una hermosa mentira. Dale a me gusta, suscríbete y síguenos. La verdad apenas comienza. Algunas mentiras visten traje, llaman a tu puerta con una sonrisa, sosteniendo una Biblia y un mensaje ensayado. Les das la bienvenida porque parecen sinceros, y tal vez lo sean, pero la sinceridad no hace que algo sea verdad. Los testigos de Jehová niegan una de las verdades más fundamentales del cristianismo, que Jesús es Dios, no un ser creado, Dios mismo. Y sin eso, todo el Evangelio se derrumba. Si Jesús no es divino, entonces su muerte fue solo una tragedia, no un triunfo. Su sangre no redime. Su resurrección es irrelevante. Y la salvación es solo un mito. Este es el problema central de su doctrina. Han reescrito la naturaleza de Cristo, y al hacerlo, han despojado a la cruz de su poder. No es solo un detalle teológico, es la diferencia entre la vida y la muerte. También han reescrito la palabra misma. Su traducción de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, ha alterado versículos para que encajen con su teología. Esto no es interpretación, es manipulación. Es cambiar el mapa mientras afirman darte indicaciones para llegar al cielo. Y lo hacen de forma tan discreta y sistemática que muchos seguidores nunca lo cuestionan, hasta que es demasiado tarde. Pero la verdad siempre brilla, especialmente cuando se compara con las Escrituras. Juan 1:1 es claro. El Verbo era Dios, no un Dios, no un ser creado, Dios. El verdadero Jesús no es el arcángel Miguel disfrazado. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Negar su divinidad no solo es incorrecto,
sino espiritualmente fatal. Y luego está el control, el aislamiento. Si abandonas la Watchtower, pierdes a tu familia. Si cuestionas sus enseñanzas, eres rechazado. Esto no es amor, es miedo. No es discipulado, es dominio. Jesús nunca forzó la creencia mediante chantaje emocional. Él invitó, amó, liberó. Así es la verdadera fe. Su doctrina incluso limita el cielo. Dicen que solo 144,000 reinarán con Cristo. ¿Y el resto? Pueden esperar el paraíso terrenal si siguen todas las reglas. Pero Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No 144,000. No solo unos pocos elegidos, cualquiera que crea. Ese es el Evangelio. Abierto de par en par. Siempre acogedor. No dejes que el miedo dicte tu eternidad. Hay libertad al otro lado del engaño. Si alguna vez te has alejado de este tipo de sistema de fe, recuerda esto. No dejaste a Dios, dejaste el control. Suscríbete ahora, porque estamos llegando a la esencia de lo que significa ser verdaderamente libre. Quizás hayas cantado al ritmo de la música. Quizás hayas llorado durante el culto. Hillsong y movimientos similares saben cómo conmover a una multitud. Saben cómo despertar emociones. Pero cuando se apagan las luces y las cámaras dejan de grabar, ¿qué queda? Un culto que parece más un concierto que un clamor de misericordia. Sermones que suenan más a charlas TED que a verdad. Esto no es un avivamiento. Es una actuación. No hay nada malo con la belleza ni la excelencia. Pero cuando la presencia escénica reemplaza la presencia espiritual, algo falla. El Evangelio no está hecho para ser agradable. Está hecho para ser poderoso. Y a veces, el poder se asemeja al silencio, al quebrantamiento, a un llamado al arrepentimiento, no a un aplauso. Sin embargo, hemos construido plataformas donde el carisma importa más que el carácter. El peligro es sutil. Te vas sintiéndote bien, inspirado, pero inmutable. La convicción es reemplazada por la comodidad. Las escrituras se recortan para encajar en una narrativa. La cruz se convierte en un telón de fondo en lugar del mensaje. Y antes de que te des cuenta, la iglesia se convierte en una marca. La fe se convierte en un espectáculo. ¿Y Jesús? Lo eliminan de su propia historia. Algunos líderes han caído, han surgido escándalos, pero no se trata de chismes, sino de frutos. Al árbol se le conoce por sus frutos. Y cuando se encubre el abuso para proteger un nombre, cuando se acumulan riquezas mientras los miembros luchan, cuando nunca se predica el arrepentimiento, ¿qué clase de árbol es este? No uno plantado junto al agua viva. La verdadera adoración ocurre en espíritu y en verdad, no con máquinas de humo ni llamados al altar preestablecidos. No necesitas un escenario para encontrarte con Dios. Necesitas un corazón dispuesto a rendirse, y la rendición no siempre es hermosa, es brutal. Significa dejar atrás el orgullo, dejar atrás la actuación, y adentrarse en algo puro y real. Si te has desilusionado, no te alejes de la fe, aléjate de la falsedad. El Evangelio sigue vivo. Jesús sigue siendo suficiente. No necesitas luces para encontrarlo. Necesitas honestidad. Necesitas hambre. Y si la tienes, ya estás más cerca de lo que crees. Así que aquí está tu invitación. Apaga el ruido. Regresa a la cruz. Suscríbete y únete a una comunidad que ha dejado de fingir. Redescubramos la fe que transforma vidas. Hay una enseñanza que suena casi iluminada, como si perteneciera a un plano espiritual superior. Habla con suavidad, con un lenguaje refinado, sobre ilusiones, vibraciones y energías sanadoras. Pero bajo esa superficie pulida se esconde una distorsión que hiere la esencia misma del Evangelio. La ciencia cristiana no solo reinterpreta la verdad, sino que niega la realidad. Afirma que la enfermedad, el pecado e incluso la muerte son ilusiones de la mente, que el dolor no es real, solo un desajuste del pensamiento. Pero Jesús no murió por una metáfora. Lloró ante la tumba de Lázaro, tocó al leproso, sangró, se quebró. El sufrimiento que soportó no fue simbólico, fue de carne y hueso, magullado y desgarrado por nuestra redención. Si el dolor es solo una ilusión, entonces la cruz fue una mentira. Y si la cruz es una mentira,
también lo es nuestra esperanza. Eso es lo que está en juego. No solo la doctrina, sino el fundamento mismo de lo que hace poderoso al Evangelio, el Salvador sufriente, que entró en nuestro dolor para sacarnos de él. En la ciencia cristiana, se enseña a los seguidores a resistirse al tratamiento médico, a considerarlo una falta de fe. Pero ¿qué sucede cuando un niño tiene fiebre? Cuando el cáncer se propaga, cuando alguien jadea. Rezas, sí. Crees, sí. Pero la fe no es negación. La fe es mirar fijamente la tormenta y confiar en que Dios está ahí contigo en ella. No fingir que la tormenta no existe. Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino para sus malestares estomacales. Eso no es una metáfora, es medicina. Y está en la Biblia. Dios nos dio sabiduría, médicos, conocimiento, no para reemplazar la fe, sino para trabajar con ella, para cuidar los cuerpos que nos dio, no para ignorar su dolor. ¿Y que te digan que buscar ayuda es señal de debilidad o fracaso espiritual? Eso no es fe, eso es negligencia, vestida con ropas santas. La tragedia más profunda es cómo esta doctrina despoja a las personas de su empatía. Si todo sufrimiento es una ilusión, ¿qué consuelo se puede ofrecer a los dolientes? ¿Qué esperanza a los moribundos? ¿Qué compasión a los que sufren? No se llora con ellos, sino que se corrige. No se soporta su dolor, sino que se cuestiona su mentalidad. Y poco a poco, la comunidad se vuelve fría, estéril, alejada de la verdadera necesidad humana. Pero Jesús no se eludió del sufrimiento humano. Se adentró en él, lloró, sudó sangre, gritó en la cruz. Ese es el tipo de Dios que seguimos. Uno que siente, que se adentra en nuestro caos, que nos encuentra en medio del caos. Cualquier cosa que te diga que ignores el dolor de tu alma no es evangelio. Es manipulación psicológica. Y deja a las personas espiritualmente insensibles, emocionalmente vacías y profundamente solas. Si has salido de este sistema, permítete sentir de nuevo. Llora, respira, sé humano y deja que Jesús te encuentre ahí, en el dolor, en las preguntas, en las partes que duelen demasiado como para nombrarlas. Él no espera que lo niegues todo, espera que seas honesto. Comparte esto si te resuena. Suscríbete y mantente cerca. No hemos terminado de exponer las mentiras que se hacen pasar por luz. Imagina que te dijeran que la gracia no basta, que la cruz no fue la meta, sino solo el punto de partida, que a menos que observes el sábado de cierta manera, te vistas de cierta manera, comas de cierta manera, sigas un código estricto, tu salvación está en riesgo. Bienvenido a las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde el Evangelio a menudo se doblega bajo el peso del comportamiento humano. Al principio, parece sincero, un llamado a la santidad, un estilo de vida de reverencia, pero poco a poco, sutilmente, se convierte en una carga. La observancia del sábado se convierte en una vara de medir. Las leyes dietéticas se convierten en indicadores espirituales, y la obediencia se convierte en moneda corriente. No un desbordamiento de amor, sino un requisito para la aprobación. Convierte la fe en miedo, la gracia en culpa, y al Salvador en un anotador. Enseñan sobre un tribunal celestial, un juicio que comenzó en 1844, donde Jesús supuestamente examina los registros para determinar quién es digno de la vida eterna. Imaginen vivir con esa presión. Cada desliz, cada error, cada sabbat perdido, conlleva el peso de consecuencias eternas. No es descanso, es ansiedad disfrazada, y dista mucho de la paz que Jesús prometió. Las Escrituras dicen que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Eso es tiempo presente. Eso es libertad. Eso es seguridad. Pero cuando las doctrinas convierten la redención en una hoja de cálculo, los creyentes dejan de mirar la cruz y empiezan a obsesionarse con su propio desempeño. Empiezan a preguntarse, ¿he hecho lo suficiente? En lugar de, ¿lo ha hecho todo? Hay belleza en la disciplina, en la salud, en el orden. Pero cuando estos se convierten en medios de salvación, le roban a la cruz su poder. Jesús no murió para crear una nueva ley, murió para cumplirla, para llevarnos a una relación que se basa en sus méritos, no en los nuestros.
para hacernos hijos e hijas, no empleados en período de prueba. Este legalismo no solo afecta la teología, sino que destroza a la gente. Fomenta el perfeccionismo espiritual, la vergüenza oculta y el miedo al fracaso. Crea creyentes que sonríen en público y entran en pánico en privado, que conocen todas las reglas, pero han olvidado la alegría de simplemente ser amados. Y eso no es lo que Jesús vino a dar. Vino por libertad, por descanso, por una gracia que escandaliza en su simplicidad. Si has cargado con ese peso, es hora de dejarlo. No eres salvo por el día que adoras. No eres salvo por la comida que comes. Eres salvo por la sangre del Cordero. Esa es la verdad. Ese es el Evangelio. Comparte esto con quien necesite escucharlo. Presiona ese botón. Quédate con nosotros, porque vale la pena luchar por la libertad. ¿Qué pasaría si les dijera que hay iglesias enteras que no creen que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino una sola persona que se pone diferentes máscaras? Esa es la creencia fundamental del pentecostalismo unitario. Rechazan la Trinidad, sustituyéndola por el modalismo, la idea de que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Un solo actor, 3 roles, pero ninguna relación. Podría parecer un pequeño detalle teológico, pero no lo es, porque al eliminar la Trinidad, se elimina la naturaleza misma de Dios. Se pierde el amor entre el Padre y el Hijo, la intercesión de Cristo ante el Padre, el consuelo del Espíritu como presencia separada. Se reduce la divinidad a un monólogo, cuando siempre se concibió como una danza de amor. Esta doctrina no solo es incorrecta, sino también peligrosa. Conduce a la confusión, el aislamiento y el agotamiento espiritual. Porque si Jesús habla consigo mismo en oración, ¿qué significa eso para nosotros? Si el Espíritu no es una persona, ¿quién te guía? ¿Quién intercede por ti? Crea una fe fracturada que se siente profundamente espiritual, pero te deja persiguiendo sombras. Las iglesias unitarias suelen imponer un legalismo estricto, cómo vestirse, cómo hablar, cómo bautizarse. Si no te bautizan solo en el nombre de Jesús, no eres realmente salvo, dicen. Convierten los rituales en ultimátums, y el Espíritu, que debe traer libertad, se encierra tras reglas. Es una religión a todo volumen, que ahoga la gracia, pero la Trinidad no es opcional, es fundamental. Es el amor de un Padre que envió a su Hijo, la obediencia de un Hijo que murió por nosotros, el poder de un Espíritu que lo resucitó. Es Dios en 3 personas, obrando en perfecta unidad para salvar nuestras almas. Si se niega esto, no solo se pierde una doctrina, sino el latido del Evangelio. Aún así, no todo es oscuro. Muchos en estas iglesias son sinceros, apasionados y devotos. Aman profundamente, adoran con intensidad, pero están construyendo sobre cimientos agrietados. Y tarde o temprano, las grietas se hacen visibles. La presión aumenta, y la gente empieza a preguntarse, ¿por qué esta fe se siente tan pesada? Si ese es tu caso, no estás solo, y no estás sin esperanza. El verdadero Jesús, Padre, Hijo y Espíritu, sigue llamando. No espera tu perfección, solo tu entrega. No te quedes en un sistema que reduce a Dios a un molde. Regresa a la plenitud, regresa a la Trinidad. Suscríbete, sigue caminando con nosotros. Hay mucho más por descubrir. Algunas iglesias no atan con cadenas, sino con silencio. Sonríen, abrazan, predican la paz. Y sin embargo, dentro de sus muros, las preguntas están prohibidas. Las dudas son peligrosas. No se permite pensar demasiado, sentir con demasiada profundidad, ni cuestionar con demasiada honestidad. Y entonces, tu espíritu se encoge. Tu voz se apaga. Te conviertes en parte de la multitud, pero te pierdes en el proceso. Esto no es unidad, es uniformidad disfrazada de fe. Nunca se supuso que dejaras de pensar en la puerta de la iglesia. Jesús nunca les dijo a sus seguidores que siguieran ciegamente. Los invitó a buscar, a llamar, a preguntar. La verdadera fe no teme a las preguntas difíciles. Lucha, gime, crece. Pero los sistemas que temen las preguntas ocultan algo. Protegen la institución a costa del individuo. Y con el tiempo,
Lo que antes parecía una comunidad empieza a sentirse como cautiverio. En estos entornos, la obediencia lo es todo. Cuestionar al pastor es cuestionar a Dios. Salirse de las reglas es arriesgarlo todo. Las relaciones se vuelven condicionales. El amor se vuelve una herramienta. ¿Y la Biblia? Se usa como una correa, no como una lámpara. No te acercas más a Cristo, sino que te vuelves más dependiente de quienes dicen representarlo. Este tipo de cultura no solo duele, sino que también deja cicatrices. Crea huérfanos espirituales. Personas que se alejan no solo de una iglesia, sino de la idea misma de la iglesia. No porque hayan dejado de creer, sino porque nunca se les permitió creer libremente. Su camino siempre estuvo controlado, su fe siempre vigilada, y su alegría reemplazada por la ansiedad. Pero no necesitas permiso para encontrar a Dios. No necesitas aprobación para escuchar su voz. Él no está encerrado tras un púlpito ni oculto en una denominación. Está más cerca que tu aliento, esperando que levantes la vista y veas que Él nunca fue quien te controló. Eso fue el hombre. Eso fue el miedo. No el Padre. La libertad no siempre llega con bombos y platillos. A veces llega en momentos de tranquilidad, como este, cuando te das cuenta de que has superado la jaula, cuando tu alma susurra, hay más, y finalmente decides escuchar. Fuiste creado para eso más, para una fe que respira, para un Dios que camina contigo, no por encima de ti. Así que, si has estado atrapado en el silencio espiritual, habla. Si te han dicho que no cuestiones, pregunta con más fuerza. Y si te han hecho sentir que Dios solo te ama cuando eres callado, obediente e invisible, recuerda esto. Ese nunca fue Él. Suscríbete. Comparte esto. Hazle saber a alguien que no está solo. El despertar ya ha comenzado. Hay una mentira que dice, cuanto más grande es la iglesia, más profunda es la verdad. Que si algo es popular, refinado y está lleno de gente, debe ser cierto. Pero la verdad no viene con la multitud. A veces, camina sola. A Jesús no lo siguieron porque encajara. Lo crucificaron porque no encajaba. Y sin embargo, vivimos en una cultura que celebra a las iglesias que se parecen más al mundo. Es fácil ganar seguidores cuando nunca predicas el arrepentimiento. Cuando cada sermón es una guía de autoayuda. Cuando se intercambia la convicción por la comodidad. Pero el Evangelio nunca fue concebido para ser fácil. Fue concebido para ser verdad. Y la verdad confronta, corta, expone, sana, pero solo después de quebrantarte. Las iglesias que se niegan a quebrantarte no pueden ayudarte. Esto no significa que busquemos el dolor, pero reconocemos su propósito. Porque Jesús no vino a hacerte sentir bien, vino a renovarte. Y a veces, eso significa dejar ir todo lo que alguna vez creíste, todo lo que la cultura te enseñó, todo lo que te hacía sentir cómodo. Ese es el comienzo de la verdadera transformación. Sin embargo, muchas iglesias hoy en día no enseñan eso. Enseñan inspiración en lugar de transformación. Construyen marcas en lugar de discípulos. Predican desde escenarios, pero evitan la cruz. Y la gente se va animada, pero inmutable. Animada, pero esclavizada. Se les dice que pueden tener su mejor vida ahora, pero nadie les dice cómo morir al yo. Eso no solo es engañoso, sino espiritualmente fatal. Necesitamos recuperar el evangelio que sangra, que llora, que se arrodilla en la tierra y camina con los marginados. Necesitamos mensajes que duelan antes de sanar, iglesias que no solo te atiendan, sino que te llamen, no al éxito, sino a la entrega, no al consuelo, sino a la crucifixión. Solo entonces la resurrección significa algo. Jesús nunca se promocionó, nunca intentó caer bien. Dijo la verdad, y la verdad lo llevó a la muerte. Entonces, ¿por qué creemos que nuestros sermones deben ser agradables? ¿Por qué creemos que seguirlo significa aplausos? Él dijo, toma tu cruz, no tu plataforma. Síguelo a Él, no a la multitud. Y si has estado en una situación que te hizo sentir diferente, es hora de salir. Regresa al Jesús que revoluciona las mesas, no solo multiplica los panes. Regresa al Salvador que perdona a los pecadores, pero también les dice que no pequen más. Si estás listo para una fe verdadera,
firme, santa y honesta, quédate, suscríbete, camina con nosotros. ¿Por qué esta clase de verdad todavía libera a las personas? El engaño más poderoso no es el que te grita, sino el que susurra con un tono familiar. Usa el mismo vocabulario: Jesús, fe, salvación, adoración. Pero los significados se distorsionan. Las definiciones se cambian. Y el resultado es una religión que se parece al cristianismo por fuera, pero niega su esencia. Un evangelio sin gracia. Un salvador sin sufrimiento. Una fe sin fuego. Sucede lentamente. Un versículo aquí, sacado de contexto. Un sermón allá, centrado más en las emociones que en la verdad. Antes de que te des cuenta, la gente está adorando a una versión de Dios que nunca los desafía. Una versión de Jesús que nunca ofende. Un Espíritu Santo que nunca convence. Y eso, amigo mío, no es el evangelio. Es una falsificación. Lo que lo hace tan peligroso es que se siente bien. Es cálido. Es acogedor. Te dice que estás bien tal como eres. Sin arrepentimiento. Sin transformación. Solo vibras positivas y citas espirituales. Pero el verdadero evangelio no se trata de sentirse bien, sino de renovarse. Y a veces, lo nuevo comienza por destruir lo viejo. Jesús no vino a afirmar tu vida. Vino a llamarte a salir de ella, a perturbar, a confrontar, a despertar. Si tu versión del cristianismo nunca ofende tu carne, probablemente no estás siguiendo a Cristo. Estás siguiendo un eco cómodo de Él. Y ese eco nunca te salvará. Solo te mecerá hasta el sueño espiritual. Así que despierta. Mira a tu alrededor. Hazte las preguntas difíciles. ¿Tu iglesia predica el evangelio completo o solo las partes populares? ¿Te están guiando hacia la santidad o hacia la propaganda? ¿Te están enseñando a morir al yo o a seguir tus sueños? Solo uno de esos caminos lleva a la vida. Y ya sabes cuál es. Hay un remanente en ascenso, una generación harta del fuego falso, harta de los escenarios vacíos, harta de la religión sin poder. Quieren la verdad, verdad auténtica, cruda, descarnada, hermosa, sangrienta, de esas que te conmueven y te liberan. Si eres uno de ellos, este espacio es para ti. Suscríbete, comparte, testifica. No solo consumas esto, llévalo a la práctica. Predícalo, vívelo, que tu vida sea más fuerte que sus mentiras. Se acabó la era de la fe superficial. El avivamiento no empieza en los estadios, empieza en corazones rendidos como el tuyo. ¿Lo sientes ahora? La agitación en tu pecho, las preguntas que surgen, el hambre que despierta de nuevo. Has escuchado mentiras durante demasiado tiempo. Has vivido bajo falsas enseñanzas durante demasiado tiempo. Nunca debiste dormir. Y ahora, ya no. Estás viendo con claridad. Y esa claridad es un regalo. Uno que conlleva responsabilidad. No vuelvas a lo de siempre. No silencies lo que ha despertado. Acepta todo lo que has oído. Cada verdad que te traspasó. Cada mentira que se desmoronó. Deja que haga lo que vino a hacer. Transformarte. No solo en pensamiento, sino en estilo de vida. En adoración. En devoción. Deja que el fuego arda ahora. Deja que queme todo lo falso, hasta que solo quede Cristo. No se trata de odio, se trata de santidad. No se trata de derribar a la gente, se trata de derribar fortalezas. Puedes amar a los heridos mientras rechazas el sistema que los lastimó. Puedes ser amable sin callar. Esta generación no necesita más cortesía. Necesita profetas, personas que no teman hablar cuando la verdad está en juego. Y si estás leyendo esto, quizás seas tú. Quizás no estés aquí por casualidad. Quizás naciste para este momento, para romper el silencio, para sanar a los quebrantados, para declarar la verdad de Jesucristo. No la versión comercializada, sino el Rey crucificado y resucitado. Esa verdad lo cambia todo. ¿Y ahora qué? Tienes las palabras, tienes el fuego. Tómalo y corre. Dilo, públicalo. Compártelo, predícalo a tus hijos, a tu iglesia, a tu comunidad. Sé la voz en el desierto que dice, prepara el camino, endereza la senda. El reino de Dios no es un espectáculo, es una revolución del corazón. Y si sigues aquí, si tu espíritu aún arde,
No te marches sin más. Suscríbete, activa las notificaciones, forma parte de algo real. Este no es solo un canal más, es un movimiento, una declaración, un llamado a la única verdad que libera. Aún no hemos terminado, ni de cerca. Hay más por venir. Pero por ahora, mantén la postura. Habla. Y nunca más te conformes con una fe falsa. Lo que acabas de escuchar no fue solo información, fue una llamada de atención. Un recordatorio de que la verdad importa, que vale la pena proteger tu alma y que Jesús sigue siendo el único camino, la única verdad y la única vida. Si este mensaje te conmovió, no dejes que se desvanezca. Suscríbete al canal, comparte este video y sobre todo, sigue a Jesús con valentía y sin concesiones. Soy Oliver, y no hablo como alguien superior a ti, sino como alguien que está a tu lado, recorriendo el mismo camino angosto, buscando la misma verdad inquebrantable. Hasta la próxima. Mantente valiente, mantente despierto y recuerda, no estás solo.